La vivienda islámica es un espacio fundamentalmente cerrado, introvertido, con filtros y barreras que permiten ver, pero no ser vistos, cerradas al exterior. Acá hay una reconstrucción de casas islámicas en Valencia, donde podemos ver cómo en el exterior están absolutamente cerradas, lo único que se destaca es la puerta de entrada, el lugar por donde se ingresa, y están organizadas en torno a un patio. Habíamos visto cuando veíamos cuáles eran, cuando uno ve la estructura de una ciudad, cuáles eran los sistemas, el sistema digamos, de la estructura vial, el sistema de la parcelario, el sistema de las manzanas, los solares. En el caso de la vivienda islámica, la mayor parte de los solares son irregulares, la estructuración de la ciudad islámica es orgánica, no se hace espontáneamente, y se va dividiendo o subdividiendo o ampliando según va creciendo la familia, y van generando sectores residenciales que están conformados por viviendas que pertenecen a un mismo grupo familiar, a la manera de especie de racimos, digamos, donde la calle principal se introduce en un sector y van apareciendo la casa de una familia que después se subdivide entre los hijos y van apareciendo más casas, y esto se va haciendo cada vez más privado y van conformando ese tejido urbano abigarrado, separado del espacio público. O sea, hay una arquitectura oculta, de afuera no se ve. Hay un contraste muy marcado entre el exterior, la calle, y lo que es la casa, el interior, en donde se manifiesta, digamos, la vida de la familia en torno a un único patio en el cual se estructura el resto de las habitaciones. Una de las características también de esta cultura nómade es que las habitaciones de la casa en general no tienen funciones específicas ni rígidas. Los locales se pueden destinar para diferentes cosas y fundamentalmente se organizan en razón del clima. En verano están en las digamos, habitaciones que están protegidas del sol para no tener tanto calor, y en el invierno se trasladan para recibir el calor del sol, y en ese sentido, cuando son en planta baja, eso se hace de una habitación a la otra, y cuando son en dos plantas, viven en verano en la planta baja y en invierno en la planta alta. Pero no hay específicamente funciones ni equipamiento. No tienen un equipamiento fijo, sino fundamentalmente alfombras, almohadones que van moviéndose dentro de la vivienda. Son, como hemos dicho, cerradas al exterior, introvertidas, organizadas en torno a un patio que de algún modo refleja el paraíso, el jardín de los 5 sentidos, el paraíso terrenal que se le promete al Islam cuando muera. O sea, en el momento de la muerte, y si han sido buenos, van a estar en el paraíso inmediatamente. Y eso además refleja de algún modo el oasis en el desierto, ese lugar protegido y que responde a digamos, características de mayor confort a lo que pueden existir en estas zonas muy calurosas. Este es un ejemplo de una casa nazarí del último periodo del Al-Andalus en Granada, la calle del Cobertizo de Santa Inés número 4, que la mayor parte de estas viviendas son digamos, restos arqueológicos que se están reconstruyendo permanentemente porque España ha crecido sobre sí misma y ha ido modificándose. Entonces, para poder estudiar cuál era el tipo de vivienda islámica, están, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, pero fundamentalmente de arqueología urbana, recuperando las características de las viviendas nazaríes. En este caso podemos ver cómo esta es una casa de 2 plantas en torno a un único patio que se ingresa
el ingreso es quebrado. Esa es otra característica de las casas islámicas, que la protección del interior está dada por un ingreso quebrado, no en forma directa, sino que permite que se resguarde el interior del exterior. Estos rasgos que hemos visto en la vivienda, la suma de viviendas va a dar esta ciudad, que es la ciudad islámica, que también tiene un carácter privado y secreto, que no se ve ni se exhibe, cual si fuera el velo de una odalisca en el harén, dice Chueca Goitía, y es así, digamos, una ciudad muy introvertida, privada y secreta, que va a estructurarse en función de estas viviendas introvertidas como racimos, que van a generar en general adarves, donde termina la vivienda, que van a organizarse a partir de esto que es más privado a lo que es semiprivado, hasta las calles principales, que en general son las de los bazares, que es la zona comercial. No quiere decir que la Medina, que es el módulo urbano básico de la ciudad islámica, sea desordenado, desorganizado. Tiene un orden diferente, no claramente visible, pero hay una estructura que va desde lo privado a lo semiprivado a lo público, con calles que tienen ese carácter, y esa es la estructura de la ciudad en base a esos principios. Hay un orden, digamos, subyacente en todas estas ciudades, que como el Cairo, Toledo, Bagdad o Córdoba en Oriente y en Occidente, un orden subyacente de secuencias jerárquicas de acceso y cerramiento que responden a esos principios de organización social que habíamos dicho, digamos, de cómo se van dando las relaciones sociales a esos grupos que van ampliándose para formar el conjunto de la ciudad. La Medina sería entonces el módulo urbano. Es muy difícil, cualquier calle aquí podría ser el bazar, y además muchas veces el bazar son varias calles, o sea, el bazar es la calle comercial. La más importante, digamos, es la más ancha y donde se centran las actividades más públicas, y a estas calles dan las calles que introducen en los distintos barrios, y en esos barrios están habitados por comunidades pequeñas, generalmente homogéneas, unidas por lazos familiares, religiosos, profesionales, y van a ir organizando entonces ese tipo de estructuración de la calle, que es lo que define a la ciudad, que ha ido modificándose, porque muchísimas ciudades islámicas están sobre antiguas ciudades romanas, que tenían una estructura absolutamente distinta. Estas ciudades ¿cómo se llamaban las ciudades planificadas romanas? El tipo, cuando Roma avanza en el territorio. ¿Se acuerdan? Tingad era una ciudad que era un castrum romano, que era una ciudad planificada. Habíamos dicho que las ciudades planificadas son ciudades en las que el espacio público organiza la estructura. En el Islam eso no pasa, digamos. Son ciudades que se van organizando orgánicamente de cero, o si están sobre una ciudad romana, van desestructurando, alterando la alineación a través de ir cerrando el paso grupalmente, digamos, van avanzando, la calle se va transformando en adarves, o sea, en estos lugares más privados, donde se va privatizando el espacio público y se va desarmando, de alguna manera, el trazado helenístico, se va islamizando y transformando en adarve. ¿Tienen claro esto? ¿Cómo, o podría generarse de cero, ir organizándose en función de estos grupos que van poniendo sus viviendas y de ahí van saliendo a la calle, o transformando una antigua ciudad geométrica, digamos, puede ser cuadricular o reticular, en una ciudad
con características islámicas. La Medina, como núcleo principal, es la célula fundamental de la ciudad y después va creciendo aditivamente, adicionándole nuevas células en estos barrios, en general mucho fuera de la muralla, que constituyen los arrabales. Y va organizándose nuevas células que van organizando todo el sistema. O sea, la Medina es el módulo central, van creciendo fuera de las murallas que delimitan en barrios o arrabales. Y esta estructura que hemos visto desde lo público, lo semipúblico y lo privado, que va modificando los grados de accesibilidad y cerramiento dentro del mismo sistema. ¿Cuáles son, desde el punto de vista funcional, los tipos urbanos y arquitectónicos que genera el Islam? Nosotros hemos visto que Roma ha generado tipos arquitectónicos y conjuntos urbanos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cómo? El teatro, el templo, ¿qué más? Los foros, ¿qué más? Las termas, que son edificios que responden a funciones propias de esa cultura y tienen características tipológicas y estéticas producto de esa cultura. El Islam generó las propias. Sin duda, el Islam es heredero de la cultura romana. Entonces, algunos tipos romanos son tomados y modificados y otros creados, digamos, particularmente, o tomados de la cultura sasánida, que era la cultura persa. O sea, el Islam va tomando características tipológicas y estéticas de las otras culturas que estuvieron previamente en los lugares sobre los que ellos fueron avanzando. Entonces, desde el punto de vista de la funcional, el núcleo urbano principal es la Medina, y las áreas de residencia que van saliendo fuera en los arrabales, que muchas veces van incorporándose con una nueva muralla que los protege. O sea, a partir de la célula principal, la Medina, las áreas de crecimiento. Y los elementos que conforman, digamos, que van a estar incorporados dentro de esta ciudad son el bazar, los baños o hammam, el han o la alhóndiga, el caravanserrayo, el ribat, ya los vamos a ver uno por uno, la madrasa, la mezquita y la alcazaba y las fortificaciones. Esos son los tipos arquitectónicos característicos del Islam que están presentes en todas las ciudades, ya sea en Oriente o en Occidente. ¿Qué es el bazar? Digamos, el bazar son las principales zonas públicas de la ciudad islámica dedicadas al comercio. Son las calles transformadas en comercio, en muchos casos, digamos, en la mayor parte de los casos, el ámbito del hombre. El hombre es el que comercia, el que, digamos, se producen los productos también en zonas lindantes al bazar, y son multitud de pequeñas tiendas que ocupan parte de las calles para exhibir su producción y que en general avanzan sobre la calle y se retiran a la noche. Hay algunos, digamos, en el perímetro edificado están los pequeños locales, pero todos abren y avanzan sobre la calle, y en muchos casos se conforman extensos laberintos en los cuales se va avanzando cada vez más en la superficie de la ciudad, y el bazar conforma un gran sector de calles en los cuales se va organizando según especialidades, digamos, las especias, las telas, las zapatillas, etcétera, digamos, van organizándose en los bazares. Si alguno ha ido o ha visto Estambul, el gran bazar de Estambul es uno de estos bazares, y en muchos casos las calles se cubren con estos entramados o muchas veces con cubiertas permanentes. El otro tipo es el caravanserrayo o el ham, que son pequeñas posadas para mercaderes y peregrinos. Los
árabes son comerciantes, se trasladan de una ciudad a otra llevando sus mercancías, por lo tanto necesitan lugares físicos donde alojarse cuando se trasladan de un lugar a otro. A las que, digamos, el caravanserrallo son las que están fuera de la ciudad en los caminos, y el ham están dentro de las ciudades. La característica principal de este tipo de edificación es que son habitaciones en torno a un gran patio. Ese patio tiene que ingresar los camellos, los caballos, los productos, y estructuran estas pequeñas posadas en el conjunto de la ciudad, y son, como ustedes pueden ver, también introvertidas, en torno a un patio de una o dos plantas con locales alrededor. El otro tipo son los baños o hammam, que es una zona, digamos, semipública, porque tiene acceso la población, pero no de manera irrestricta. Son herederos de las termas romanas, pero tienen unas características absolutamente diferenciadas en relación a su función. Los baños romanos, ¿para qué eran? Sí, para sociabilizar. ¿Para qué más? ¿Para qué? Para esparcimiento. Exactamente, eran baños en los cuales, además, el imperio les proporcionaba esa diversión mientras podían hacer política, etc. En cambio, los baños del Islam tienen fines higiénicos y rituales, porque si ustedes se acuerdan, cuando habíamos visto la oración ritual, para poder orar tenían que hacer las abluciones, o sea que tenían que estar limpios. Por lo tanto, el rol de los baños en el Islam es muy diferente, es un rol vinculado a lo religioso, y en general están dentro de las ciudades, cerca de las mezquitas y cerca de los bazares. Y otra de las características, tienen baños fríos, baños templados y baños calientes, mucho más chiquitos, pero otra de las características desde el punto de vista arquitectónico es que tienen en las cúpulas o bóvedas estos especies de huecos cubiertos en algunos casos, de gruesos vidrios que permitían iluminar estos espacios. En otros casos estaban agujereados para que salieran los vapores. El otro tipo es la madrasa, que es la escuela coránica. Digamos, en muchos casos la educación se realizaba en las mezquitas, pero en muchos otros se hacían en estas escuelas coránicas, que si ustedes ven, en donde se enseñaba, digamos, el Corán y los principios de la Sunna, y eran también introvertidas en torno a un patio con una fuente en el centro, y organizadas en torno a un único lugar en el cual las habitaciones, aquí estaban los locales y las habitaciones de los estudiantes en una o dos plantas, y se jerarquizaba uno de los lados, como la mayor parte de los edificios islámicos, en donde hay una de las frentes que está jerarquizado en relación al resto. Y habíamos visto que una de la función más importante, la función primordial en el Islam, es la oración ritual, que habíamos dicho que se podía hacer en cualquier lado, pero el viernes al mediodía, según establece la religión, debe hacerse en conjunto en la mezquita. En la mezquita mayor, como la gran mezquita de los Omeyas, que es la primera obra arquitectónica importante de los Omeyas en Damasco, y esa oración se hace en comunidad y está dirigida por el imán o sheikh, o sea, hay uno que no es un religioso, no es un sacerdote, sino es el que dirige la oración conjunta. Otro de los ejemplos de las mezquitas, que es el que nosotros vamos a ver, es la mezquita de Córdoba, en la cual ustedes miren lo que es el tamaño de la mezquita y la
forma en relación a lo que es la ciudad de Córdoba, lo que significaba la mezquita dentro del tejido urbano, el valor que tiene esa función y ese edificio. El otro ejemplo arquitectónico, tipo arquitectónico, es la alcazaba, o sea, el palacio fortificado, la fortaleza, que en muchos casos tiene funciones evidentemente administrativas, pero en muchos otros casos tiene funciones de palacio, habitan los califas, los emires, y permiten el control y la defensa de los centros que se encuentran bajo su dominio, digamos, y tienen características de fortaleza, con amuralladas, con almenas, con una puerta de ingreso, y todo esto rodeado por una muralla que tiene cada tanto torres de control y van a permitir que esa población esté protegida, fundamentalmente por la alcazaba, pero también por las murallas que la rodean. Uno de los ejemplos más importantes y significativos, y es el que nosotros vamos a ver, es la Alhambra de Granada. Desde el punto de vista del paisaje urbano, digamos, hemos visto cómo es la estructura, cuáles son las funciones, qué edificios van a resolver las distintas funciones y cómo se organiza funcionalmente la ciudad, pero ¿qué resulta desde el punto de vista del paisaje urbano? El tejido resultante, digamos, de una ciudad que es muy abigarrada, porque además debe protegerse, porque debe estar dentro de la muralla, donde las parcelas son cada vez más pequeñas porque se van subdividiendo, ese tejido densificado y la estrechez del perfil urbano, que además permite el control del asoleamiento, en lugares donde hay mucha luminancia, digamos, las calles son más angostas y la arquitectura más alta, lo que protege del calor a la calle. Eso va a caracterizar estas ciudades en las cuales lo que aparecen, digamos, son en general muros ciegos, con muy pocas aberturas al exterior, porque hemos visto que las viviendas son introvertidas, y donde solo se destacan los ingresos, las puertas de acceso a las casas, y una de las características particulares de la ciudad islámica, que no tiene espacios públicos comunes abiertos, no tiene plaza. ¿Pero qué reemplaza la plaza? Los bazares no, pues son calles. ¿Qué, de lo que han visto ustedes, qué les parece? La mezquita. La mezquita. O sea, la mezquita es como una plaza pública cerrada con otras funciones, ya la vamos a ver. Y desaparece el concepto de la calle corredor, como la romana. Aparece estos callejones sin salida, estos adarves, donde cada vez se va haciendo más privado, y hay, digamos, una unificación en ese paisaje urbano, una percepción homogénea de la ciudad. Estas son imágenes actuales, o sea que estas aberturas son que se han ido haciendo, pero imagínense cómo era esto cuando era mucho más cerrado y las calles estaban en general solo abiertas, con algunas aberturas que se abrían de adentro hacia afuera. Nunca se pensó en la fachada de una vivienda desde la calle, sino desde el interior, cómo salían las aberturas en relación a las necesidades. Y por último, digamos, la definición del paisaje de una ciudad rodeado de murallas de protección, de murallas almenadas, con una importante puerta de entrada que va a permitir el ingreso y el control de las ciudades. ¿Cuáles son las características urbano-arquitectónicas que nosotros principales que van a permitirnos caracterizar al Islam? La arquitectura islámica, como hemos dicho, no tenía características propias. Digamos, este grupo de tribus nómades que estaban en la península arábica fueron tomando de los sitios donde iban avanzando y conquistando sus características. O sea, las características urbano-arquitectónicas islámicas son una síntesis de elementos griegos, romanos, bizantinos,
coptos, que son, digamos, el cristianismo, los cristianos egipcios, y sasánidas, que son los persas, entre otras, pero esas son las más importantes. O sea, que no poseían originalmente un estilo propio, y entonces se dejan influir por esos pueblos conquistados, pero van tomando lo mejor de cada uno para construir una arquitectura de un valor estético, tipológico muy importante. El Islam tiene eso de virtud, digamos, va tomando lo mejor de cada casa y va sumándolo para conformar una arquitectura propia, y también lo hace desde el punto de vista de la cultura. Digamos, la cultura islámica desarrolló las letras, las artes, la medicina, la matemática, tomando como base los conocimientos de los pueblos conquistados. O sea, si nosotros podemos hacer una síntesis de cuáles son los antecedentes fundamentales de la cultura, de las culturas preexistentes, o sea, la asimilan y adaptan a las culturas precedentes, que son el Imperio Bizantino, que había avanzado sobre todo este territorio, digamos, no solo es la Grecia bizantina, sino Siria, Damasco, toda esta zona era Imperio Bizantino, o sea, había arquitectura bizantina. Y por otra parte, el Imperio Sasánida o Persa, todo el desarrollo de las características propias de esos grandes imperios. Si nosotros tuviéramos que definir algunos rasgos que son característicos de la arquitectura islámica, podríamos decir que es una arquitectura de fuerte tendencia horizontal. Esa característica, digamos, probablemente impuesta por la extensión plana del desierto y además por los materiales con los que contaban y por las superficies que disponían. Pero la arquitectura islámica tiende a la horizontalidad. Ya vamos a ver la diferencia cuando veamos digamos, en momentos similares en el medioevo europeo, la arquitectura gótica, totalmente diferente, tiende a la verticalidad, y en los edificios religiosos también podemos después analizar por qué el Islam tendía a la horizontalidad, en donde todos son iguales y tienen el mismo lugar ante Dios, que no está en el edificio. Y por qué la arquitectura religiosa medieval tiene esa forma que tiende a la verticalidad, donde la catedral es la casa de Dios y la búsqueda es digamos, hacia lo alto. La arquitectura tiende, en general, a adecuarse a estos principios. El Islam, todos eran iguales ante Dios, todos oraban uno al lado del otro, y lo que miraban era hacia un lugar que estaba lejos, en la Meca. Otra de las características de la arquitectura islámica desde el punto de vista espacial es la concepción del espacio como quantum, digamos, que se llama el espacio cuántico islámico, un espacio discontinuo espacialmente, diferente al espacio occidental, que es continuo, perspectivado y fugado. Tiene esas tensiones hacia un punto focal. El Islam, el espacio oriental, tiende a la discontinuidad, a una estratificación sucesiva de saltos espaciales, donde hay, digamos, responde a lo que se llamaría el atomismo musulmán, que no es un concepto continuo, sino un concepto de unidades espaciales diferentes, que tienen, digamos, no existe la continuidad, el principio de duración en la teología árabe, sino la discontinuidad, la estratificación, la idea de unidades diferentes, de saltos espaciales. Y eso se refleja en la arquitectura. Cuando veamos los ejemplos van a ver la diferencia fundamental entre el concepto espacial occidental y el concepto espacial oriental o islámico. Esa fragmentación del espacio, digamos,
tiende a reducir el espacio a... Sí. Una pregunta. ¿A qué se refiere con que no hay, o sea, con la duración, digamos? Digamos, cuando vos ves una perspectiva o un espacio que tiene continuidad, cuando vos ves una tensión, la tensión tiene continuidad temporal, digamos, hay un tiempo de recorrido. La fragmentación del espacio, estos saltos, quitan continuidad, digamos, saltás de uno al otro, no hay un continuum. Vos, por ejemplo, en un, qué sé yo, ¿qué te podría decir? La que más fácil da es la catedral gótica. Cuando vos entras a una catedral gótica o a una iglesia cristiana, el altar está allá, vos entras acá. El recorrido, no solo, digamos, físico, sino visual, implica una temporalidad. No hay nada que te altere el tiempo del recorrido espacial. Aquí no. Aquí ponen pantallas, tanto en lo horizontal como en lo vertical, que van rompiendo esa continuidad temporal del espacio en fragmentos, saltos. Te van, digamos, van poniéndole vallas, fragmentos, reducen al plano, rompen, digamos, la continuidad del espacio en todos estos segmentos. Esa es una actitud frente al espacio que van a desarrollar en la mayor parte de sus ejemplos, y particularmente lo vamos a ver en las mezquitas, digamos, cómo conforman un tipo de espacio absolutamente distinto que tiene que ver con su forma de percibir la teología, con su forma de percibir el mundo. ¿Sí? Y ese espacio compartimentado, habíamos visto que en la ciudad también digamos, la manzana, la parcela, la vivienda, todo va compartimentándose, fraccionándose, quebrándose dentro del espacio. Digamos, por ejemplo, este es un fragmento de la Alhambra, que son palacios. En estos palacios, que no se sabe cómo han crecido, son distintos palacios compuestos por patios y salas distintos, se van. En su estructura general hay una alineación, pero cuando se componen con la otra, ya no hay alineación, hay una alteración de la alineación y se van fragmentando los distintos espacios. En este caso es un espacio que es un patio con una alberca. Tiene una tensión. El espacio que sigue es un espacio muy cortito, digamos, digamos, si uno va recorriendo un espacio que tiende hacia la otra direccionalidad, o sea, que se quiebra instantáneamente, y cuando pasa de este espacio, pasa por un lugar muy estrecho que llega a un espacio cuadrado que tiene otra direccionalidad absolutamente diferente. Y en este conjunto, que ya han pasado todas estas cosas, cuando se vincula con el de al lado, está alterado, quebrado el eje, no hay continuidad en la percepción. Esa compartimentación arquitectónica, esa discontinuidad perceptiva de ámbitos espaciales, está dada a través de una serie de recursos, por estratificaciones sucesivas, por alteraciones de espacialidades diversas, eso que habíamos visto, como iba modificándose la tensión en cada uno de esos espacios, por la fragmentación en la continuidad de la percepción, como habíamos visto en la mezquita, y por estos saltos espaciales. Esa fragmentación, ese espacio, esa sucesión de estratificación no solo se hace en horizontal, en planta, sino también en vertical, digamos, sucesión estratiforme de espacios en sentido vertical, aparecen en gran cantidad de espacios que permiten, que generan esa sensación de pantallas, de filtros y de una especie de confusión en la secuencia del espacio, y una riqueza espacial enorme. Con respecto a los materiales, del mismo modo que habíamos dicho que el Islam va tomando tipos y estéticas propias de los lugares en donde se desarrolla, también va a tomar los materiales de los lugares en donde se asientan.
Y entonces, no hay un material que caracteriza a la cultura islámica. En general son materiales pobres, no son materiales demasiado ricos, digamos, los de base. Pero en las zonas de Siria, Palestina y Egipto se usa fundamentalmente la piedra, el ladrillo en la zona de la Mesopotamia y Irán, digamos en la zona persa, y en el Magreb y en Al-Andalus, digamos en la zona norte de África y en España, se utiliza el tapial. Sin duda hay además un variado repertorio de materiales y técnicas, pero como base, cuáles son los materiales que sustentan la arquitectura en esas regiones, podríamos definirlos como estos. ¿Cuáles son las técnicas? Digamos, también el Islam toma de los pueblos conquistados una serie de técnicas ya desarrolladas. Y hay algunos... ¿no había uno antes? No. El uso del arco es uno de los elementos constructivos más importantes en el desarrollo de la arquitectura islámica. Y aparece uno que es el que todos consideramos como representativo de la arquitectura islámica, que es el famoso arco de herradura, ¿sí? Que uno cree que es oriental. En realidad el arco de herradura era un arco que usaban los visigodos, o sea, era español, no español, era la península ibérica preislámica, y después se va a extender por todo el mundo islámico, desde España. Van a tener, digamos, variaciones muy marcadas respecto de la incorporación de elementos decorativos, como los arcos polilobulados, los arcos entrecruzados, los arcos en herradura apuntados, que son, digamos, estos sí tienen una imagen mucho más orientalizada, pero estos son los elementos con los que se va a trabajar en la arquitectura y la estética islámica, hemos visto el arco apuntado, el arco lobulado y entrecruzado, los arcos mixtilíneos, que son muy característicos del Islam y que los vamos a ver después en la arquitectura hispanoamericana, como han tomado para el decorado de muchos edificios rasgos que son herederos del Islam. Y sin duda el arco acampanado, que también es un tipo de arco que se usa mucho. En lo que hace a las cubiertas, se usa fundamentalmente la madera para cubrir, porque es liviana, porque permite que no necesiten superficies, digamos, de apoyo tan sólidas. La madera pesa menos, y las cubiertas estas de madera de par y nudillo o castetonados, a la que se denomina carpintería de lo blanco. Y se denomina carpintería de lo blanco porque la carpintería, la madera que se usa para los edificios, para resolver las cubiertas, para resolver todo el tratamiento, digamos, de la construcción edilicia, es de maderas blandas. Y las maderas blandas en general son de las coníferas, que son maderas blancas. Por lo tanto, se llama carpintería de lo blanco a la carpintería que es, digamos, vinculada a lo constructivo, frente a la carpintería de lo negro o la carpintería de lo preto, que es para trabajo pesado, digamos, que usan maderas duras, maderas oscuras, que sirven para, digamos, para el arado, para otro tipo de resoluciones en madera que no son las propias de la arquitectura. La mayor parte de las cubiertas entonces están resueltas con cubiertas de madera, artesonados de secciones planas, trapezoidales, hasta de plantas octogonales, que son los que van a resolver el tipo de cubierta característico del Islam. Siempre usando, además, digamos, de los muros continuos, la columna y el pilar, herederos fundamentalmente de la cultura grecorromana, y en muchos casos se reutilizan columnas o pilares que ya existían, digamos, demolían edificios romanos,
o griegos y construían con los mismos elementos nueva arquitectura. Uno de los aspectos fundamentales que caracterizan a la arquitectura islámica es el decorado, digamos, no lo que es el material de soporte que hemos dicho que es la piedra, el ladrillo o el tapial, sino cómo decoran las superficies o las recubren en toda su extensión, digamos. Uno de los elementos fundamentales que se usan para poder conseguir el efecto que ellos desean es el uso del yeso, la yesería, paneles de yeso labrado que recubren esos materiales pobres, digamos el ladrillo, el tapial, y digamos reciben un tratamiento muy artesanal y muy trabajado que va a permitir que se recubran todas las superficies. El Islam cubre todas las superficies con decorado, fundamentalmente con esa yesería, pero también con el uso de la cerámica vidriada, policromada, digamos, un importantísimo uso del color. Entonces se recubren las superficies, no se talla la piedra intencionadamente, sino que esa piedra que está en forma natural se la recubre con placas de piedra de escaso grosor o de yeso que se van aplicando en los muros y se acompañan todo ese tratamiento de yesería con cerámica vidriada de múltiples colores, y que se van a ocupar todo el espacio, de toda la superficie de los límites espaciales, digamos. Además de todo eso que hemos dicho, de esos quantum espaciales, de esas pantallas, de esa sucesión de saltos, también el decorado es así. Es un decorado que muy fraccionado en múltiples células, módulos que van a dividir la percepción mucho más todavía, con el uso de azulejos decorados y yeso, que tienden a la abstracción. Digamos, la estética, el decorado islámico tiende a la abstracción, reduce la percepción al plano, tiene una imagen más bien quieta, estable, geométrica, que va avanzando o superando los límites de los elementos arquitectónicos. No se centra en un pilar, en una columna, en un dintel, en un arco, sino que atraviesan, superan la superficie, avanzando en todos los límites del espacio. Tendiendo a unos principios geométricos muy claros, digamos, a principios de repetición y simetría, como multiplicación o subdivisión, ya sea en los azulejos, en la yesería, en el tratamiento de las celosías, o en este caso de los azulejos, que usan todos estos elementos que van subdividiendo la superficie en múltiples células. Esa geometría parte en general del círculo como punto de partida y que va generando, digamos, el círculo que deviene en estrella por esa repetición y desplazamiento geométrico y va superponiéndose uno al lado del otro, digamos, acompañando toda la superficie. Estos, los llamados alicatados de la Alhambra, que son esas cerámicas de colores, que son piezas de distintos colores que van a recubrir toda la superficie de grandes sectores con múltiples colores. Y también el uso de estas formas estrelladas o circulares, geométricas, de polígonos regulares, en lo que son las celosías, otro elemento que permite el cierre de las aberturas, pero no total, sino que puede ingresar el aire a través de estas celosías, en general hechas de madera, a veces de otros materiales, que también responden a todo a esta estética. Y la estética no solo, digamos, no solo esos círculos polilobulados, esas estrellas, sino otro de los elementos es el uso de las lacerías, de estos lazos
entrelazados de líneas rectas o curvas que se usan en las cerámicas, en la yesería y en el uso en la madera misma, digamos, en estas celosías que a veces cubren aberturas o que a veces recubren cubiertas, digamos como cielos rasos, ¿no? Pero toda esa idea de horror vacui, de necesidad de cubrirlo todo, y el uso también decorativo de la caligrafía, de las formas del alfabeto árabe, fundamentalmente en su modelo cúfico más que en la cursiva, que cubre las superficies porque según el Corán, se interpreta así, no se debe representar la figura humana o animal, por lo tanto las decoraciones de los edificios islámicos no tienen figuras antropomorfas, ni animales, y entonces usan estas formas geométricas o la misma letra, digamos, frases del Corán son parte del decorado. Esa caligrafía va a cubrir, digamos, superficies con formas rectilíneas y angulosas muy decorativas. Así como motivos florales y figurativos que tienen un origen en los motivos, en los modos de decoración griegos, pero que se van a estilizar absolutamente desnaturalizándose, formando lo que se llaman atauriques, que son estas especies de ramas que se van a ir fraccionando cada vez más y van a generar unas formas naturales pero muy estilizadas que van a servir para decorar abstracta y geométricamente enormes superficies. Por ejemplo, aquí en el Salón Rico de Medina Azara, que es un palacio en Córdoba, podemos ver el uso de todos estos elementos, cómo van a cubrir la superficie con estos elementos, a los que suman lo que se llaman mocárabes, que son unas especies de prismas yuxtapuestos, uno arriba del otro, dirigidos hacia abajo, que no tienen función estructural ninguna, son solo decorativos, y son estas formas que, digamos, puestas al revés, pero que salen del paso del cuadrado al círculo, y van a cubrir enormes superficies. En algunos casos, como en este caso de la Alhambra, toda esta cúpula absolutamente cubierta de mocárabes que parecen estalactitas, cosas que van colgando de la cubierta y van confundiendo mucho más cuál es la estructura geométrica de esta forma. O en las paredes, en las columnas, avanzan, digamos, por toda la superficie, modificando la percepción espacial. Esa idea de horror al vacío en contraste con los planos desnudos del exterior, porque esto pasa adentro, afuera no. Digamos, habíamos visto que es austero, cerrado al exterior, y al interior aparece esta maravilla decorativa. Ese horror al vacío, digamos, como esto sería en el exterior, no lo vemos porque falta el contexto, pero esto sería solo las portadas de ingreso a la mezquita de Córdoba. Todo lo demás es un muro cerrado enorme, y en un punto que es en el acceso, esa idea de la decoración en los accesos, la portada decorada, que también va a heredarlo España y por lo tanto América, el tratamiento digamos, mucho más intenso del decorado en las portadas. Y los efectos decorativos también a través del uso de la luz que ingresa como recurso arquitectónico a través de estos elementos que están ahuecados, van a permitir modificar también los límites del espacio, o el uso del agua como recurso arquitectónico en estanques, canales y fuentes, donde el agua en movimiento enfatiza ejes compositivos o relaciona distintos ámbitos espaciales, o el agua quieta en espejo, reflejando y multiplicando esquemas arquitectónicos y motivos decorativos. O sea, la luz y el agua también están incorporados como elementos arquitectónicos para este tratamiento unificado de la arquitectura. Vamos a ver ahora unos ejemplos